Una niñera fue contratada para cuidar al hijo de un millonario. Pero al llegar a la mansión, quedó paralizada. El hombre que la recibió era su esposo, dado por muerto hace 7 años. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. La lluvia golpeaba suavemente contra los vidrios de la ventana del pequeño apartamento donde Erika Silva vivía con su hijo, Enzo. Afuera, la noche se extendía oscura y fría, mientras las luces de los autos iluminaban con destellos intermitentes la sala de estar. La ciudad nunca dormía, pero para Erika, cada anochecer era una batalla interna entre la esperanza y la desesperación. 7 años. 7 años desde aquella noche fatídica en la que su mundo se derrumbó. 7 años desde que Patrick desapareció en el mar. Cada día intentaba convencerse de que había seguido adelante, pero en lo más profundo de su alma sabía que nunca pudo superar del todo su pérdida. Recordaba con dolor cada instante de su despedida con Patrick, el beso rápido en la mejilla, la promesa de que volvería pronto y los mensajes llenos de amor que le envió desde el barco antes de la explosión. Pero Patrick nunca regresó. A pesar del dolor, Erika no tuvo más opción que ser fuerte. Tenía que sobrevivir por su hijo, el pequeño que creció sin conocer a su padre y que ahora era su única razón para mantenerse en pie. Había trabajado en todo lo que pudo para asegurarse de que a Enzo no le faltara nada: mesera en cafeterías, vendedora en tiendas de ropa, recepcionista en un pequeño hotel, limpiadora de oficinas. Lo que fuera necesario para poner comida en la mesa. Pero últimamente, la suerte parecía darle la espalda. Había perdido su último empleo y el dinero comenzaba a escasear peligrosamente. Las cuentas se acumulaban, el alquiler estaba atrasado y Enzo necesitaba nuevos zapatos, pues los que tenía estaban demasiado gastados. Cada mes era una lucha, y por primera vez en años, Erika comenzaba a sentirse realmente agotada. No podía permitirse fallar. No podía permitirse rendirse. Pero, ¿hasta cuándo podría soportarlo? El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Erika suspiró y fue a abrir la puerta. Al otro lado, con su característica sonrisa llena de energía, Maite López, su mejor amiga, entró sin esperar invitación. «Hola, querida. Traigo buenas noticias». Erika arqueó una ceja mientras se dirigía a la cocina. ¿Desde cuándo las buenas noticias existen para nosotras? Maite dejó su bolso sobre la mesa y se cruzó de brazos. Desde hoy. Escucha esto, me ofrecieron un trabajo como niñera en la casa de una familia millonaria. Erika, quien había comenzado a preparar un café, se giró con escepticismo. ¿Niñera? ¿Tú? Maite rodó los ojos. Sí, yo. Pero hay un pequeño problema. Me salió un viaje de último minuto y no puedo tomar el trabajo. Vaya, qué tragedia, murmuró Erika mientras revolvía su café. Y por eso pensé en ti. Erika se detuvo y la miró fijamente. ¿Perdón? Que tú podrías tomar el trabajo en mi lugar. Erika dejó la cuchara sobre la mesa. Eso es una locura. No, no lo es. Es una oportunidad increíble. Pagan demasiado bien como para rechazarlo. Erika suspiró y se sentó en la mesa con su taza de café entre las manos. Maite, yo no puedo hacer eso. No tengo experiencia como niñera. ¿Y qué crees que hacía yo antes? No es tan difícil. Solo tienes que cuidar a un niño. Además, lo harás por unos días, hasta que vuelva. Erika mordió su labio. El dinero le hacía falta desesperadamente. ¿Y si descubren que no eres tú? Maite agitó la mano en el aire, restándole importancia. Nadie se dará cuenta. La única persona con la que hablé fue la señora Caterina, y fue por teléfono. Ni siquiera me ha visto en persona. ¿Caterina? La dueña de la casa. Erika bebió un sorbo de su café, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. No lo sé, Maite. Mira, sé que no quieres mentir, pero piensa en Enzo. Este trabajo te permitirá pagar todas tus cuentas y ahorrar un poco. Erika cerró los ojos. Su amiga tenía razón. Ella odiaba las mentiras, pero la necesidad era más fuerte. ¿Y si realmente solo se trataba de cuidar a un niño, qué podía salir mal? Esa noche, Erika se quedó sentada en la cama mientras observaba a Enzo dormir. El niño de 7 años descansaba tranquilo, con su respiración acompasada y su pequeña mano sujetando su peluche favorito. A veces se preguntaba cuánto de Patrick había en su hijo.
¿Tendría sus mismos gestos cuando creciera? ¿Heredaría su misma sonrisa encantadora? Lo único que sabía con certeza era que haría cualquier cosa para protegerlo y darle una mejor vida. Incluso aceptar un trabajo que no le parecía del todo correcto. Pero, ¿por qué tenía esa sensación de que algo en todo esto no encajaba? Era un simple trabajo de niñera. Solo unos días. Y, sin embargo, algo en su interior le decía que esta decisión cambiaría su destino para siempre. Y no se equivocaba. El sol aún no había salido por completo cuando Erika Silva salió de su pequeño apartamento con el corazón latiendo con fuerza y la mente revuelta en pensamientos. Apretó con firmeza la correa de su bolso, intentando calmar la ansiedad que se acumulaba en su pecho. No podía dejar de pensar en lo que estaba a punto de hacer. Trabajar en la mansión de una familia adinerada no era algo que estuviera en sus planes. De hecho, nunca había considerado un empleo como niñera, pero la oferta de su mejor amiga, Maite López, había llegado en el momento justo. Maite había conseguido el trabajo originalmente, pero un viaje inesperado la obligaba a rechazarlo, y al saber que Erika estaba pasando por una situación difícil, no dudó en ofrecerle que se hiciera pasar por ella. Era un engaño. Uno que le provocaba un leve cosquilleo de culpa en el estómago. Pero, al mismo tiempo, la paga era más de lo que podía rechazar. Erika no tenía muchas opciones. Su hijo Enzo dependía de ella, y en los últimos meses, las cuentas se habían acumulado. Respiró hondo y subió al taxi. Cuando el vehículo se detuvo frente a la imponente residencia, Erika sintió que su estómago se encogía. Era más majestuosa de lo que imaginaba. Un portón de hierro negro se alzaba ante ella, custodiado por un par de guardias de seguridad con trajes oscuros y expresión seria. A ambos lados del camino de entrada, un extenso jardín con árboles perfectamente podados se extendía hasta la fachada principal de la casa, donde columnas de mármol sostenían una gran estructura de ventanales inmensos y balcones con barandillas de hierro forjado. No era solo una mansión. Era un símbolo de poder y riqueza. El conductor del taxi la miró por el espejo retrovisor con una sonrisa socarrona. «Vaya, señorita. ¿Este es su nuevo lugar de trabajo? Nada mal, ¿eh?» Erika apenas pudo esbozar una sonrisa tensa mientras pagaba la tarifa y bajaba del auto. Un escalofrío recorrió su espalda mientras avanzaba hacia la puerta principal. Había algo en ese lugar, algo difícil de explicar. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar el timbre, y una mujer con uniforme de servicio apareció con una expresión cordial. «¿Señorita López?» Erika tardó un segundo en recordar que debía usar el apellido de Maite. «Sí, soy yo. La señora Caterina la espera en el salón. Sígame, por favor». Erika tragó saliva y entró. El interior de la mansión era aún más impresionante. Cada rincón estaba decorado con un lujo abrumador. Los pasillos estaban cubiertos con alfombras gruesas, los candelabros colgaban del techo iluminando con una luz cálida, y las paredes estaban adornadas con pinturas de artistas reconocidos. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Pero a pesar de la opulencia, el ambiente era frío, distante. Como si esa casa no tuviera vida real. Erika siguió a la empleada, pero su pecho se oprimió en cuanto cruzó la puerta del salón principal. El mundo a su alrededor dejó de moverse. Allí, de pie, con un traje impecable y la misma postura elegante de siempre, estaba Patrick. Un escalofrío le recorrió el cuerpo entero. No podía ser. Los ojos de Erika se abrieron en shock. Era él. El mismo hombre que había amado. El mismo hombre que supuestamente murió en aquella explosión en el mar hacía 7 años. El aire pareció abandonarla por completo. Pero él no reaccionó. Ni una sola expresión de reconocimiento en su rostro. Nada. «Usted debe ser la niñera». Su voz era igual a la de Patrick, pero vacía, carente de emoción. Erika se quedó helada. No podía respirar, no podía moverse. Sentía que estaba soñando. Pero no era un sueño. Era una pesadilla. Se obligó a reaccionar. «Sí, soy la niñera». «Perfecto», respondió el hombre con frialdad. «Mi hijo la espera en el jardín». «Mi hijo». Las palabras de Patrick retumbaron en su cabeza. ¿Patrick tenía otro hijo? Pero antes de que pudiera procesar esa revelación, una voz firme interrumpió la conversación. «Ah, veo que ya conoció a Ciro».
Erika se giró y se encontró con una mujer alta, esbelta y de facciones afiladas. Su cabello rubio estaba perfectamente recogido, y su atuendo sofisticado exudaba un aire de autoridad. Su mirada gélida la recorrió de pies a cabeza con un gesto calculador. Era Caterina. «Espero que sea buena con los niños», dijo con un tono seco. «Ciro es algo inquieto, pero en esta casa no toleramos errores». Erika sintió un escalofrío en la nuca. Esa mujer le inspiraba un temor inexplicable. Pero no dejó que su inquietud se reflejara en su rostro. «Haré mi mejor esfuerzo». Caterina le sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una advertencia. Y Erika lo supo de inmediato, algo en esa casa estaba terriblemente mal. Cuando llegó al jardín y vio a Ciro, todo lo que creía real se derrumbó. Ciro no era solo un niño. Era la viva imagen de Enzo. El mismo cabello oscuro y rizado. Los mismos ojos grandes y expresivos. La misma sonrisa traviesa. Erika sintió náuseas. Quiso gritar, pero se contuvo. Era imposible. Dos niños exactamente iguales. Un hombre que debía estar muerto. Nada tenía sentido. Pero en ese momento, una llamada de Maite la trajo de vuelta a la realidad. «Erika, ¿cómo te fue?» La voz de su amiga sonaba alegre, despreocupada. «Maite, esto es una locura», susurró Erika con la voz temblorosa. «¿Por qué?» «El dueño de la casa es Patrick». Hubo un largo silencio. «Erika, Patrick está muerto». «No, Maite. Está aquí, frente a mí. Y tiene un hijo que es idéntico a Enzo». Maite no respondió de inmediato. «Eso no puede ser». «Pero lo es». Erika sintió su corazón latir con fuerza. «Necesito quedarme aquí». «¿Qué?» «Necesito saber la verdad». Porque ahora, más que nunca, sabía que esa casa escondía un secreto. Y estaba dispuesta a descubrirlo. Esa noche. Al llegar a casa, Erika no podía dejar de pensar en lo que había visto. Arropó a Enzo con ternura, besó su frente y se quedó mirándolo dormir. Su hijo era su vida. Y ahora, había otro niño que era exactamente igual a él. Erika se sirvió una taza de té y se sentó en la mesa, con el estómago revuelto en ansiedad. No podía huir de esto. Algo muy grande estaba ocurriendo. Y lo descubriría. Sin importar el costo. La verdad sobre Caterina no era una historia común. Su vida estaba marcada por una ambición feroz y un deseo enfermizo de control, enseñado desde la cuna por su padre, un hombre que había hecho fortuna a través del crimen organizado. Desde muy joven, aprendió que el amor no se mendigaba, sino que se tomaba por la fuerza. Y cuando vio a Patrick Thompson por primera vez en la universidad, supo que debía ser suyo a cualquier costo. Caterina nunca había conocido un no en su vida. Creció en un ambiente de lujos desmedidos y en una familia donde la corrupción, las amenazas y la manipulación eran parte de la rutina. Su padre le enseñó que el poder no se compartía, sino que se tomaba a la fuerza y que si alguien se interponía en su camino, había dos opciones, doblegarlo o destruirlo. Cuando ingresó a la universidad, rápidamente se convirtió en una de las jóvenes más admiradas y temidas. No solo por su belleza y porte aristocrático, sino por el aura de peligro que la rodeaba. Todos sabían que su familia tenía conexiones con el crimen y nadie osaba desafiarla. Pero Patrick fue la excepción. Él no le temía, tampoco le rendía pleitesía como los demás. Era amable, pero distante. Educado, pero sin el menor interés en jugar el juego de la seducción con ella. Eso la enloqueció. Por primera vez en su vida, alguien no caía rendido a sus pies. Y cuando Patrick se enamoró de Erika, Caterina no lo soportó. Ella no es nadie. No tiene dinero, no tiene nombre. ¿Por qué ella y no yo? Fue la primera vez que experimentó odio real por una mujer. Pero en lugar de dejarlo ir, su obsesión solo se fortaleció. Cuando Patrick y Erika anunciaron su matrimonio, algo en Caterina se rompió. No estaba dispuesta a perder. Los años pasaron, y aunque Patrick y Erika parecían felices, Caterina nunca dejó de seguirlos en la sombra. A través de contactos, conocía cada movimiento de la pareja. El golpe de suerte llegó cuando supo que Patrick trabajaría en una empresa de transporte marítimo. Ahí supo que tenía su oportunidad. A través de sus contactos en la mafia, orquestó la explosión del barco donde Patrick y su equipo viajaban.
Todo debía parecer un accidente. Y lo logró. Las noticias fueron devastadoras. Patrick fue declarado muerto. Erika, embarazada y viuda, quedó sumida en el dolor. Y mientras todos lloraban su pérdida, Caterina lo encontró. El mar lo arrojó a la costa, inconsciente, con heridas graves. Cualquier persona normal habría llamado a emergencias. Pero Caterina no era normal. Ella vio una segunda oportunidad. Lo llevó a una de sus propiedades alejada de toda civilización y con la ayuda de un médico corrupto, lo mantuvo vivo, pero en la oscuridad. Patrick no podía recordar nada. Las drogas que le suministraban diariamente le provocaban lagunas mentales. Caterina le contó una historia falsa. Habían sido pareja. Habían tenido un hijo juntos. Y el accidente en el mar le causó una terrible amnesia. Tú me amas, Patrick. Llevamos años juntos. Las primeras semanas fueron una lucha constante. Patrick tenía recuerdos fragmentados de una mujer de ojos dulces, de una risa que le hacía latir el corazón de una forma que no entendía. Pero Caterina se aseguró de borrar cada vestigio de su pasado. Cada vez que él preguntaba, la dosis de medicamentos aumentaba. Cada vez que mostraba signos de recordar, lo manipulaba con imágenes falsas, documentos creados y mentiras calculadas. No confíes en lo que tu mente intenta decirte, Patrick. Solo confía en mí. Después de meses, finalmente lo quebró. Patrick dejó de preguntar. Dejó de luchar. Se convirtió en lo que ella siempre quiso, un hombre sin pasado, y solo suyo. Caterina estaba satisfecha con su obra. Había conseguido lo que quería. Pero cuando descubrió que Erika estaba embarazada, supo que su venganza no estaba completa. Si Patrick había tenido un hijo con ella, entonces ese niño también le pertenecía. A través de sus contactos, se infiltró en el hospital donde Erika dio a luz. Los gemelos nacieron sanos. Pero solo uno salió de la sala con su madre. Caterina se llevó al otro. Con la ayuda de un médico corrupto, falsificó un acta de defunción donde se aseguraba que uno de los gemelos no había sobrevivido. Erika lloró la muerte de un hijo que en realidad nunca perdió. Y mientras tanto, Caterina criaba a Ciro como suyo. Patrick jamás sospechó nada. Con su memoria alterada, simplemente aceptó la historia que ella le contó. Que Ciro era su hijo. Que Erika nunca existió. Que su vida siempre había estado con Caterina. Durante años, todo estuvo bajo su control. Patrick seguía sus órdenes sin cuestionar nada. Ciro creció creyendo que Caterina era su madre. Y Erika desapareció en el olvido. Pero entonces, el destino intervino. Cuando Erika entró en la mansión como niñera, el mundo cuidadosamente construido por Caterina se tambaleó. Por primera vez, sus muros comenzaron a agrietarse. Por primera vez, Patrick sintió algo extraño al verla. Por primera vez, Ciro sintió una calidez que nunca antes había sentido. Por primera vez, Caterina sintió miedo. Esa noche, mientras estaba en su pequeña habitación de la mansión, Erika no podía dormir. Todo encajaba demasiado bien. La actitud de Patrick. El comportamiento distante de Ciro. La frialdad de Caterina. Algo horrible había sucedido. Y ella descubriría la verdad. Erika no dejaría la mansión. Debía ganarse la confianza de todos, especialmente la de Patrick y Ciro. Debía conocer cada rincón de la casa y encontrar pruebas. Porque ahora estaba segura de que todo lo que le arrebataron, aún podía recuperarlo. No descansaría hasta hacerlo. El aire dentro de la mansión tenía un peso invisible. Era como si los muros guardaran secretos enterrados, como si cada rincón ocultara una verdad que se negaba a ser descubierta. Los primeros días de Erika en la mansión fueron una lucha constante contra sus propios impulsos. Se obligó a comportarse como cualquier niñera recién contratada, a sonreír con cortesía y a realizar su trabajo sin levantar sospechas. Pero dentro de ella, la tormenta era imparable. Cada vez que veía a Patrick, su corazón se estremecía con fuerza. Era él, lo sentía, lo sabía. Pero no la reconocía. En sus ojos no había rastro de la pasión, el amor y la ternura que alguna vez le pertenecieron. Él la trataba con educación, pero con la distancia propia de un jefe con su empleada. No había un destello de reconocimiento. Ciro, en cambio, tenía un vínculo inmediato con ella. La forma en la que la miraba, la confianza con la que la tomaba de la mano, la manera en que se reía con ella, era demasiado natural.
Cada noche, cuando Erika volvía a su habitación, sentía que estaba perdiendo la cordura. ¿Cómo podía estar todo tan desordenado y al mismo tiempo tan claro? Caterina era la dueña absoluta de ese lugar. Nada sucedía sin su permiso. Las empleadas temían cruzarse con ella, como si un simple error pudiera costarles más que su trabajo. Era un imperio donde solo reinaba su voluntad. Erika notó cada detalle. Ciro no recibía amor de su supuesta madre. Caterina apenas lo tocaba, apenas le dirigía palabras cariñosas. Se limitaba a posar para fotos y sonreír cuando había invitados. Pero cuando estaban solos, la indiferencia era evidente. Lo peor fue descubrir que Patrick era tratado más como un prisionero que como un esposo. Siempre vigilado. Siempre controlado. Y todos los días, sin excepción, Caterina se encargaba de darle su medicación. Es parte de su tratamiento, le explicó una de las empleadas, bajando la voz. Desde el accidente en el mar, Patrick ha tenido problemas de memoria y ansiedad. Pero Erika no creyó ni una sola palabra. Después de semanas observando cada movimiento, Erika comenzó a generar confianza con las empleadas. Fue Dolores, la ama de llaves, quien le dio la primera pista. Ese niño no es suyo, le susurró una noche mientras preparaban la cena en la cocina. Erika sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir?, preguntó con la voz entrecortada. Dolores miró alrededor y bajó aún más la voz. Todos aquí lo sabemos, pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. Ciro no se parece en nada a la señora Caterina. El corazón de Erika comenzó a latir con fuerza. ¿Y Patrick?, preguntó sin poder evitar la ansiedad en su tono. Dolores suspiró. El señor Patrick toma medicamentos todos los días. Pero la señora Caterina es la única que se los administra. Nadie más tiene permiso de tocarlos. Ni siquiera el doctor de la familia los revisa. Ella los trae personalmente y se asegura de que los tome sin falta. Erika sintió un temblor interno. Algo no estaba bien. Nada estaba bien. Y tenía que averiguar qué estaba sucediendo. La oportunidad llegó cuando Caterina y Patrick salieron a un evento social. Esa noche, la mansión quedó en relativa calma. Erika sabía que tenía pocas horas. Esperó hasta que la casa quedó en silencio, luego salió de su habitación y se dirigió al despacho de Patrick. Con el pulso acelerado, revisó los cajones, los estantes, los escritorios. Buscaba algo, cualquier cosa. Fue en un viejo archivador donde encontró el primer documento clave. El acta de nacimiento de Ciro. Sus manos temblaban mientras la leía. Había algo que no encajaba. La fecha del nacimiento. Era el mismo día en que ella había dado a luz a Enzo. Erika sintió el aire abandonando su pecho. No podía ser coincidencia. Siguió buscando con manos temblorosas, revolviendo carpetas, hasta que encontró otro documento, recetas médicas a nombre de Patrick. Se obligó a respirar hondo y leyó los nombres de los medicamentos. Ansiolíticos, sedantes, sustancias para tratar la confusión mental. Su esposo estaba siendo drogado. El descubrimiento fue demasiado para procesar. Caterina había envenenado a Patrick durante años, alterando su mente, manipulándolo, controlándolo. ¿Y Ciro? Ciro podría ser su hijo. Erika sintió un mareo intenso. Los documentos temblaban en sus manos. Todo comenzaba a tener sentido. Ciro, su risa idéntica a la de Enzo. La manera en que la miraba con confianza, la conexión instantánea que sintió con ella. Era su hijo. Las lágrimas inundaron sus ojos. Todo lo que le habían robado estaba en esa casa. Había pasado 7 años buscando respuestas. Y ahora las tenía frente a ella. La única pregunta era: ¿qué haría con esa verdad? El aire en la mansión se había vuelto más pesado. Erika ya no podía seguir fingiendo, ya no podía mantenerse al margen. Había descubierto la verdad. Patrick estaba vivo, su hijo había sido robado y Caterina había manipulado todo durante 7 años. El miedo había sido una sombra constante en su vida, pero esta vez no permitiría que el miedo la detuviera. Era momento de enfrentarse a la mujer que le había arrebatado todo. Y la oportunidad llegó esa noche. Caterina estaba en el invernadero, un lugar alejado de la mansión, rodeado de cristales y plantas exóticas. Allí se refugiaba cada noche, bebiendo vino con la falsa serenidad de alguien que cree tener el control absoluto.
Erika entró sin hacer ruido, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Estaba a punto de encarar a la mujer que destruyó su vida, la mujer que tenía a su esposo como un prisionero mental y a su hijo como si fuera un trofeo robado. Debemos hablar, Caterina, dijo con firmeza. Caterina giró lentamente, sosteniendo su copa de vino con elegancia. Su mirada fría y calculadora recorrió a Erika de arriba a abajo, con una ligera mueca de fastidio. ¿Y qué tendríamos que hablar tú y yo? Respondió con burla. Sobre la niñera entrometida que no sabe cuál es su lugar. Erika sintió el odio arder dentro de su pecho, pero mantuvo la compostura. Sobre la verdad, dijo con voz firme. Sé quién eres. Sé lo que hiciste. Sé que Patrick es mi esposo. Sé que Ciro es mi hijo. Por un segundo, el rostro de Caterina se congeló. Solo un segundo, pero Erika lo notó. Esa fue la confirmación que necesitaba. Pero Caterina no era una mujer que se derrumbara fácilmente. En lugar de asustarse, se echó a reír. Oh, querida Erika, musitó con una sonrisa venenosa. Has descubierto la verdad, pero dime, ¿qué vas a hacer con ella? Exigí respuestas, escupió Erika. Quiero saber por qué. ¿Por qué destruiste mi vida? ¿Por qué lo hiciste? Caterina dejó su copa sobre una mesa y se acercó con pasos lentos, sin apartar su mirada de Erika. Porque Patrick me pertenecía, confesó sin titubear. Siempre fue mío. Pero luego llegaste tú, con tu maldita sonrisa, tu vida perfecta, y me lo arrebataste. Así que me aseguré de que nunca más estuvieras en su camino. Erika sintió que su estómago se encogía. Planeaste su muerte. Por supuesto, asintió con naturalidad. Pero la vida me dio un regalo, en vez de morir, Patrick cayó en mis manos. Solo tuve que manipularlo un poco. Unos medicamentos aquí, algunas mentiras allá, y boila. Le robaste la vida. Gritó Erika, con los ojos llenos de furia. Caterina se encogió de hombros con una sonrisa burlona. Le di una mejor vida. Erika sintió que su odio se mezclaba con asco. Esa mujer estaba enferma. Pero lo peor aún estaba por venir. Caterina dejó de sonreír de repente. Su rostro se oscureció y sus ojos se llenaron de algo más peligroso, una advertencia. Mira, Erika, dijo con voz baja y letal. Sé lo que intentas hacer. Quieres pelear, quieres recuperar lo que crees que es tuyo, pero te lo diré una sola vez, desaparece. Erika no se inmutó. No pienso hacerlo. Entonces, Caterina se inclinó ligeramente hacia ella, con una expresión de pura maldad. Si no te vas, te mataré. A ti y a tu hijo. Erika sintió que el aire le faltaba. No lo harías. Oh, cariño, no te queda claro de lo que soy capaz. Susurró Caterina. Ya una vez maté a alguien para quedarme con lo que quiero. ¿Qué te hace pensar que no lo haría otra vez? El miedo inundó a Erika como una ola helada. Podía soportar cualquier cosa, pero no podía poner en peligro a Enzo. Caterina no estaba bromeando, ella tenía los recursos y la maldad suficiente para hacer realidad su amenaza. Por primera vez desde que entró en esa casa, Erika sintió que no tenía opción. Si sigues aquí en las próximas 24 horas, ni tú ni tu hijo vivirán para ver otro día, finalizó Caterina con voz gélida. Esa fue la gota final. Erika no tuvo más remedio que marcharse. Había perdido la batalla, por ahora. Cuando Erika regresó a su casa esa noche, sintió el peso de la derrota sobre sus hombros. Caterina tenía el control, tenía el poder, tenía los medios para cumplir su amenaza. Pero había algo que Caterina no sabía. Erika había cambiado los medicamentos de Patrick. Cada día, Patrick había tomado sin saberlo una dosis menor del fármaco que le nublaba la memoria. Los efectos no serían inmediatos, pero en los próximos días, los recuerdos comenzarían a regresar poco a poco. Caterina creía haber ganado, pero no tenía idea de lo que se avecinaba. Porque la mente de Patrick, adormecida por años, estaba despertando. Y cuando lo hiciera, la mentira de Caterina se vendría abajo. Erika sabía que no podía precipitarse. Caterina la quería fuera del camino, pero lo que no sabía era que su peor error estaba a punto de revelarse. Patrick estaba a punto de recordar. Y cuando eso sucediera, Caterina se quedaría sin escapatoria. La guerra aún no terminaba. Solo era cuestión de tiempo. Erika sintió que el aire se volvía más pesado con cada minuto que pasaba.
Había dado el primer paso para recuperar su vida, pero Caterina era más peligrosa de lo que jamás imaginó. Después de su enfrentamiento en el invernadero, Erika supo que ya no estaba segura, ni ella ni su hijo. Caterina la quería fuera del camino, y no dudaría en cumplir su amenaza. Era hora de actuar. Temprano en la mañana, Erika se dirigió a la policía acompañada de un investigador privado. Había pasado la noche reuniendo todas las pruebas que había recolectado en la mansión. Las recetas médicas de Patrick con los fármacos que Caterina le administraba. El acta de nacimiento de Ciro con incongruencias en los datos. El testimonio de las empleadas sobre los extraños medicamentos que solo Caterina controlaba. El detective encargado, Rodrigo Méndez, revisó los documentos con detenimiento. Tienes material importante aquí, pero necesitaremos más para una orden de captura. Erika sintió la frustración arder en su pecho. Sabía que Caterina no se quedaría de brazos cruzados. ¿Cuánto tiempo llevará conseguir la orden? Rodrigo exhaló, con gesto serio. Estamos hablando de una mujer con conexiones poderosas. Pero si logramos confirmar que es hija de un mafioso con antecedentes, podemos acelerar el proceso. Esa fue la primera vez que Erika sintió una luz de esperanza. Caterina ya no tenía el control absoluto. Pero lo que no sabía era que Caterina ya estaba planeando su próximo movimiento. Mientras Erika y la policía trabajaban en reunir pruebas, en la mansión, Patrick comenzaba a cambiar. Desde hacía días, su mente se sentía más clara. Los recuerdos nebulosos que siempre parecían estar fuera de su alcance, ahora aparecían como destellos en su mente. Unas manos acariciando su rostro. Una risa dulce. Un nombre. Erika. Ese nombre comenzó a resonar en su cabeza con fuerza. ¿Quién era Erika? ¿Por qué lo hacía sentir algo tan profundo? Confundido y con una presión creciente en el pecho, decidió enfrentarse a Caterina. Entró en su habitación sin previo aviso. Caterina, elegantemente vestida, se volteó con una sonrisa. ¿Qué pasa, amor? Pero Patrick no estaba de humor para su farsa. Quiero que me digas la verdad, exigió, con el ceño fruncido. Caterina se tensó. ¿De qué hablas? ¿Quién es Erika? El nombre fue como un latigazo en el aire. Caterina lo supo en ese instante, Patrick estaba recordando. Y no podía permitirlo. Caterina ataca a Patrick. El pánico la invadió. Patrick la estaba mirando diferente, con una intensidad que no había visto en años. Contéstame, Caterina. Pero ella no podía dejar que siguiera recordando. Sin pensarlo dos veces, tomó un candelabro de bronce de la mesa cercana y lo estrelló contra la cabeza de Patrick. Él cayó al suelo, inconsciente. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para tumbarlo, pero no para matarlo. Ella lo necesitaba con vida, aún. Con el cuerpo de Patrick tendido en el suelo, Caterina se movió rápido. Sabía que el tiempo se le estaba agotando. Tenía que desaparecer. Pero no lo haría sola. Se llevaría consigo a Ciro, y también a Enzo. Caterina llamó a sus hombres de confianza. Sabía que la policía estaba cerca de atraparla, pero aún tenía una última carta que jugar. Saquen a Ciro de la mansión, ordenó con frialdad. Y tráiganme a Enzo también. ¿El otro niño? Preguntó uno de sus hombres, confundido. Sí. Que Erika aprenda lo que pasa cuando juega con fuego. Caterina tenía un plan, huir con los dos niños y dejar a Erika sin nada. Y lo cumplió. Ciro fue sacado de la mansión en un auto negro con vidrios polarizados. Los guardias de la casa, fieles a Caterina, no hicieron preguntas. Mientras tanto, otro de sus hombres se infiltró en el vecindario de Erika y secuestró a Enzo. El plan estaba en marcha. Y cuando Erika descubrió lo que había sucedido, el mundo se le vino abajo. Erika recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, su vecina quien cuidaba de Enzo, sonaba alterada. Erika. Se llevaron a Enzo. El suelo bajo sus pies pareció desaparecer. ¿Qué estás diciendo? Dos hombres se lo llevaron en un auto negro. Yo intenté detenerlos, pero se lo llevaron. El teléfono se deslizó de sus manos. Caterina no solo se había llevado a Ciro, también tenía a Enzo. Su hijo. Erika sintió que su pecho explotaba de desesperación. No podía respirar. No podía pensar. Pero no podía permitirse caer. Porque ahora, la batalla era personal.
Tenía que encontrar a sus hijos y acabar con Caterina de una vez por todas. Al mismo tiempo que Erika recibía la llamada, la policía e investigadores irrumpieron en la mansión con una orden de captura. Pero ya era demasiado tarde. Caterina se había ido. Y en el suelo, encontraron el cuerpo de Patrick, inconsciente. Junto a él, una nota con un mensaje escalofriante. Si quieres volver a verlos, aléjate y olvida todo. Rodrigo, el detective, miró a los agentes con tensión. Esta mujer es más peligrosa de lo que pensábamos. No solo había secuestrado a un niño, ahora tenía a dos. Y Erika lo sabía. Caterina estaba acorralada, y eso la hacía aún más letal. Pero había un rayo de esperanza. Porque cuando Erika entró a la mansión y vio a Patrick tendido en el suelo, él abrió los ojos. Su mirada se enfocó en ella. Y sus labios temblorosos susurraron un nombre. Erika, recuerdo todo. Erika se quedó inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. Patrick había despertado de la pesadilla. Pero aún no estaban a salvo. Porque sus hijos estaban en manos de una mujer sin escrúpulos. Y no pararía hasta recuperarlos. Hasta acabar con Caterina, para siempre. El tiempo era un enemigo cruel. Cada segundo que pasaba sin saber dónde estaban Ciro y Enzo era una agonía que se clavaba en el pecho de Erika como un puñal. Pero esta vez, no estaba sola. A su lado estaban Patrick, Rodrigo Méndez, el detective privado, y un equipo especial de la policía. Y tenían un objetivo claro. Encontrar a Caterina y salvar a los niños. Desde el momento en que despertó, Patrick recordó fragmentos de su cautiverio. Hay un lugar, dijo, con el ceño fruncido, esforzándose en hilar los recuerdos borrosos. Una casa, cerca del mar. Caterina me llevó ahí antes de traerme a esta mansión. Rodrigo asintió con determinación. Si es una propiedad de su familia, podemos rastrearla. En cuestión de minutos, un equipo de analistas detectó una mansión registrada a nombre del padre de Caterina, un capo mafioso que había operado en el país años atrás. La casa estaba en una zona apartada, rodeada de bosque y con acceso directo a una pista de aterrizaje privada. Caterina planeaba escapar. Y si no se daban prisa, lo lograría. Cuando llegaron al lugar, las luces de la mansión estaban encendidas. El sonido de un helicóptero a lo lejos confirmó lo que todos temían. Caterina estaba lista para huir. Rodrigo y su equipo de la policía se desplegaron estratégicamente alrededor del perímetro, asegurándose de cortar todas las salidas. Dentro de la casa, Caterina estaba vestida de negro, con su cabello recogido en un moño perfecto. Su expresión no mostraba miedo, sino furia. Frente a ella, dos pequeños niños estaban sentados en un sofá, con las manos atadas y los ojos cubiertos con vendas. Ciro y Enzo. Pero Caterina no estaba sola. 4 hombres armados protegían la mansión. El líder de la operación policial habló por un megáfono. Caterina Lombardi. La casa está rodeada. Suelta a los niños y ríndete. Caterina sonrió con burla, acercándose a los pequeños. Siempre supe que ese estorbo de Erika no se rendiría. Un hombre se acercó apresurado. Señora, nos tienen rodeados. No podemos salir. Los ojos de Caterina se llenaron de rabia. No podía perder. No después de todo lo que hizo para quedarse con Patrick. Pues si no puedo tener lo que quiero, nadie lo tendrá. Lentamente, sacó una pistola y la apuntó hacia Ciro. El corazón de Erika se detuvo cuando vio la escena desde la ventana. No. Pero justo en ese instante, Patrick irrumpió en la casa. Patrick no tenía un arma, pero sí tenía algo que Caterina jamás pudo controlar, su amor por sus hijos. Baja esa arma, Caterina. Caterina rió con sarcasmo. ¿Y ahora te importa este niño? Yo fui la que te salvó la vida. Tú me robaste la vida. Caterina apretó la mandíbula, con la furia ardiendo en su interior. No. Te di una nueva vida, Patrick. Te saqué de esa mujer insignificante y te convertí en alguien mejor. Patrick la miró con una mezcla de desprecio y tristeza. No eras tú quien me mantenía a tu lado. Era esa droga que me dabas todos los días. Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. ¿Cuántos años había perdido en la oscuridad? Eres un monstruo, Caterina. La mujer apretó los dientes. Y tú eres un idiota. Sin dudarlo, apuntó el arma a Patrick. Pero no llegó a disparar.
Porque en ese momento, las puertas estallaron con la entrada de la policía. Un disparo sonó en la sala. El cuerpo de Caterina cayó al suelo. Uno de los agentes le había disparado en la pierna para neutralizarla. Gritó de dolor, intentando alcanzar su arma, pero fue reducida en cuestión de segundos. Rodrigo entró al lugar, apuntando directamente a los secuaces de Caterina. Tiren las armas y suelten a los niños. Uno de los hombres intentó resistirse, pero fue derribado de inmediato. Los niños fueron liberados. Y Erika corrió hacia ellos. Cuando sus pequeñas manos tocaron su piel, las lágrimas de alivio corrieron por sus mejillas. Mi amor, mamá está aquí. Los pequeños sollozaron en su abrazo. Patrick, con los ojos humedecidos, se arrodilló junto a ella y los envolvió en sus brazos. Por primera vez en 7 años, su familia estaba completa. Caterina fue esposada y sacada de la mansión con violencia. Pero incluso en su derrota, sus ojos reflejaban una ira inhumana. No he perdido, gritó, mientras la subían a la patrulla. Patrick es mío. Siempre será mío. Erika la miró con firmeza. No volverás a hacernos daño nunca más. Caterina fue metida en el auto. Y, por primera vez en su vida, supo lo que era estar verdaderamente atrapada. La mujer que destruyó tantas vidas ahora perdería la suya en una celda. El sol salió en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y anaranjados. La pesadilla había terminado. Patrick y Erika, con sus hijos en brazos, se despidieron del pasado. Ciro y Enzo, los hermanos que nunca debieron ser separados, jugaban juntos como si nunca hubieran estado lejos. Erika, con los ojos llenos de paz, miró a Patrick con una sonrisa real. ¿Ahora qué sigue? Patrick tomó su mano. Empezar de nuevo. Pero esta vez, juntos. Se besaron bajo la luz del amanecer. Después de tantos años de sufrimiento, al fin podían escribir su propia historia. Y esta vez, nadie los separaría. Esta historia nos muestra que la verdad siempre sale a la luz, sin importar cuánto tiempo pase. Caterina creyó que el poder y la manipulación le garantizarían el amor de Patrick, pero el amor real no se puede forzar. Erika, movida por el instinto materno y la certeza de que algo estaba mal, desafió la mentira y recuperó lo que era suyo. Patrick, a pesar de haber vivido en la oscuridad, encontró el camino de regreso a su hogar. Y los niños, separados por el egoísmo y la ambición, finalmente volvieron a ser hermanos. Porque el amor es más fuerte que cualquier mentira. Y cuando algo está destinado a ser, ni siquiera la muerte puede separarlo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.